Bien, continuamos. Vamos a hablar de años y de generaciones. La edad es, por un lado, una realidad física, biológica y cronológica. Tengo tal edad, ¿verdad? Hace tanto tiempo que nací. Aunque, por otro lado, la edad es una cuestión social, jurídica y cultural. El término generación también remite al ciclo vital de la persona, a su cambio y desarrollo, pero la generación no se centra tan directamente en un tramo de edad. Engloba más a un grupo que al individuo y remite más al proceso histórico. Pues bien, de todo esto hablaremos hoy con dos viejos conocidos del programa, Francesc Torralba, profesor de ética de la Universidad Ramon Llull, lo diré, y Mónica Esgueva, coach, economista y escritora. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar diferenciando entre edad y generación. Francesc. Bueno, yo creo que se ha dicho muy bien, ¿eh? La edad pues tiene un valor numérico, tiene 15 años, 20, 30, 40. Generación es un segmento de personas, un grupo de personas que, aunque no tengan exactamente la misma edad, comparten unos valores, unos rituales, unas creencias, unos ideales incluso, y eso configura un todo, aunque luego individualmente habrá singularidades y precisiones, ¿no? Pero podemos hablar de la generación de los jóvenes de los 90 o del 2010, y generalmente se las etiqueta, ¿no? Pues qué sé yo, la generación JASP, la generación Y, la generación arroba, ¿no? Es un modo de etiquetar que representa ese conjunto. Lo que pasa es que también hay singularidades dentro de ese conjunto. Yo añadiría que lo que caracteriza una generación son los elementos comunes en los que han crecido, en los que han vivido, esos elementos que tienen que ver pues, con un entorno determinado cultural, un entorno social, un entorno económico, un entorno de medios de comunicación. Eso hace que haya un entendimiento, un lenguaje común y que se entiendan entre ellos, aunque luego los de arriba, de la generación anterior, la generación posterior, no puedan comprenderlo de igual modo. Claro, porque cada generación tiene su singularidad. Aquí yo no sé si se produce un choque, un aprendizaje. Hombre, a ver, no cabe duda que cuando dos generaciones se ponen en relación, como pertenecen a dos mundos distintos, pues tiene una dimensión de choque, a veces de incomprensión, incluso de crítica. Vosotros no hicisteis, vosotros dejasteis estos por hacer, no realizasteis los sueños que teníais pendientes, pero también hay, lógicamente, una posibilidad de educación mutua, porque pertenecen a mundos distintos. Música, lenguaje, narraciones, todo eso es distinto, y en la medida en que comunican hay un trasvase mutuo, ¿no? De esa información, de esos valores, de esos lenguajes, de esas narraciones que tiene una y otra generación. Yo creo que cuando más choque hay es entre la generación de adolescentes y sus padres. Yo creo que es la generación, siempre cuando llega la adolescencia hay ese choque. ¿Por qué? Porque los adolescentes están buscando una identidad propia. Para encontrarse a sí mismos tienen que enfrentarse con la generación anterior, si no, no se encuentran, son una sombra, se sienten que no son distintos. Si pusiéramos el ejemplo de la actualidad, pues se les llama generación Y, generación Z, que se les llama ahora, a los de ahora, a los adolescentes de ahora, y sus padres, la generación X, que tienen, elementos diferenciadores. ¿Por qué? Porque la generación X, la de los padres, pues por ejemplo, la información y el conocimiento, el transmitirlo será muy importante. El contacto personal. Ahora mismo, los adolescentes de ahora, el contacto es a través de las redes sociales. La información es mucho más importante que el conocimiento para los adolescentes de ahora. Y también ese acceso a la información casi sin filtros que tienen, hace que puedan hacerse sus propios códigos. De alguna manera, aunque hayan sido educados en un entorno, en una familia de derechas, vamos a poner, políticamente, ellos tienen acceso a esa información. Y yo hablaba con quinceañeros y decían, bueno, es que yo soy de izquierdas, aunque mis padres sean de derechas, porque yo ya sé esas ideas, qué diferenciación hay. Entonces, antes era imposible porque no había ese acceso a la información. Entonces, yo creo que esto provoca que los entornos son tan diferentes que los adolescentes siempre tienen que buscar un choque con los predecesores, es normal. Sí, pero el valor es que se encuentren. Es decir, es muy importante que las generaciones puedan compartir espacios, tiempos, pretextos, ¿no? La mesa, el deporte, una actividad lúdica, ¿no? Porque es el modo donde hay la transmisión mutua. Cuando se aíslan, entonces ambas pierden, porque se convierte en un lenguaje endogámico, en un código que ya todos compartimos, y no aprendo todo eso que la generación anterior aprendió y que me puede trasvasar. Del mismo modo que la generación mayor,
queda desconectada de las nuevas formas, nuevos estímulos, nuevos valores, nuevos lenguajes. ¿Pero es difícil entonces aprender de esas generaciones, permíteme, posteriores, Francesc? Bueno, siempre es difícil cuando la generación cae en la arrogancia. Tú me tienes que enseñar. Esto puede pasar, ¿no? Que el joven diga, ¿qué me vas a enseñar tú? Que no sabes utilizar una tableta, ¿no? Pero por otro lado, si esta generación sabe sus límites, dice, de todos modos, tú has trabajado pues 40 años en un taller mecánico. ¿Cómo no me vas a poder comunicar tu experiencia, tu sabiduría del mundo laboral, ¿no? O una maestra que empiece, ¿no? Salga al aula delante de 40 o 30 adolescentes. Pues bueno, ¿cómo no puede aprender de la experiencia de una maestra de 60 años, que lleva 40 años en el aula? Por lo tanto, este trasvase es básico también para salvarte de naufragios personales. Ahora, cuando las generaciones se cierran herméticamente y endogámicamente y caen en el orgullo de no aprender nada, entonces es su destrucción. La clave es la interacción, que se vinculen unas con otras. Pero bueno, yo creo que para eso tiene que haber unas ganas de comunicación. La comunicación, el 50% es escuchar. Hay que tener ganas de escuchar, hay que pensar justamente esa arrogancia de la que hablabas, Francesc. Uno tiene que pensar que hay algo que, o sea, que mi posición no es la de lo sé todo, sino que algo tengo que aprender, sean de los más mayores o de los más jóvenes, y al final da un poco lo mismo. También es cierto que solemos pensar que los únicos que conocemos el mundo tal y como es ahora somos nosotros. ¿Qué me van a tener que aportar los que no vivieron en algo que no es lo mismo, que eran otras condiciones, era otro momento, otras circunstancias? Entonces tendemos también a generalizar en que como no era este mismo momento, no pueden aportarnos nada de valor. Y yo creo que eso tiene que ver con nuestra prepotencia. Sí, es un error. Es decir, la generación más joven también es portadora de valores. Por ejemplo, el valor de la ecosensibilidad, o son llamados también los nativos digitales, ¿no? Se manejan bien, tienen muy asumida la sensibilidad medioambiental. Pero bueno, la generación de nuestras abuelas igual no tenían este valor tan asumido, no manejan bien, pero tienen muy asumido el valor de la prudencia o el valor de la austeridad. Tienes que vivir con lo mínimo, tienes que ser prudente a la hora de tomar decisiones. Este valor es perennemente válido. Vivas en el siglo XXI, o en el siglo XV, o en el siglo X. Y por lo tanto es un valor que si te transmite la generación mayor, es un activo que asumes. Del mismo modo que la generación más joven puede transmitir esa ecosensibilidad o ese manejo de lo virtual que va a ayudar a la mayor a crecer, a desarrollar más sus capacidades. Y para llevar a cabo estos encuentros es necesario hacer cosas conjuntas, ¿no?, entre las distintas generaciones. Fundamentalmente, yo sobre todo creo que hay que tener esa humildad de pensar que queremos buscar más los puntos que nos unen más que lo que nos diferencia, pero yo creo que esto al final ocurre en todos los ámbitos, ocurre entre países, no solo entre generaciones, ocurre dentro de diferentes departamentos dentro de una empresa. ¿Qué es más importante, lo que nos diferencia o lo que nos une? Si estamos buscando esos puntos concéntricos, entonces ganamos todos, pero claro, si nos interesa más el conflicto, nos interesa más nuestra posición arrogante y nuestra posición superior, no vamos a buscar los puntos comunes. No, además hay un lugar natural de encuentro entre generaciones que es la familia. Están los padres, que por definición son mayores que sus hijos, y antes estaban los abuelos, las tres generaciones en un hogar, donde había el lugar de encuentro, la mesa, ¿no? Y allí había una transmisión. Eso se mantiene con dificultad. Los niños comen en el comedor de la escuela, los padres un bocadillo para terminar rápido, y los ancianos muchas veces en los centros de día o en los centros geriátricos, ¿no? Yo considero básico este encuentro, porque luego también hay una transmisión del lenguaje, ¿no? El niño habla de una manera, tiene un código, tiene unas palabras, pero el abuelo utiliza otras palabras, pertenece a otro mundo, ha vivido otra historia, ha vivido episodios que el niño desconoce, y eso se transmite informalmente. La familia es uno, como decía Mónica, la empresa, también hay generaciones distintas, lugares como son las ONGs, donde se unen voluntarios mayores, jubilados, y voluntarias, generalmente mujeres, jóvenes estudiantes. Aquí hay un lugar también de interacción entre generaciones sumamente positivo para ambos. ¿Pero cada generación juega un rol diferente, Francesc? Sí, y tiene unos valores y una actitud distinta, ¿no? Y muchas veces crítica, ¿no? Muchas veces críticas. Vosotros mirar a qué mundo nos habéis conducido, qué mal habéis gestionado el fondo público, cómo habéis sido de corruptos. Esa crítica existe, ¿no? Lo que pasa es que esta generación que emerge también debe tener la autocrítica y decir, bueno, de todos modos, ¿qué podemos aprender de lo bueno que habéis hecho?
y no solo identificar los naufragios que habéis cometido como generación, ¿no? Y es que creo que hay un rol que es muy importante y es el rol de los adolescentes y sobre todo de los jóvenes en que tienen que cuestionar. Si no cuestionan los jóvenes, que no tienen nada que perder, que pueden tomar esos riesgos, ¿quién va a cuestionar? Porque el problema que suele ocurrir es cuando esos jóvenes se convierten en adultos, se estancan, se acomodan, tienen ya demasiadas cosas adquiridas que no quieren perder. Una vez que has invertido materialmente, emocionalmente, físicamente incluso, en que las cosas, en tener éxito en una determinada, en un entorno, ¿cómo vas a querer tú dejar ir eso? ¿Cómo vas a querer soltar tus privilegios? Entonces, los únicos que realmente van y deben cuestionar el sistema y deben cuestionar cómo se hacen las cosas, tienen que ser los jóvenes. Y a la hora de romper los tópicos, Mónica, porque siempre, claro, cada generación tendrá sus prejuicios, los mayores conservadores, que si los jóvenes desmotivados, hay que romper con todo eso. ¿Son los jóvenes quienes tienen que hacerlo? Yo creo que hay algo de tópicos que son verdad, hay que admitirlo. Bueno. Hay que admitirlo. En general, lo que lo estaba diciendo es un poco, los mayores se hacen conservadores. ¿Por qué? Porque sienten que tienen muchas cosas que perder. Los jóvenes tienen poco que perder. También es cierto que los jóvenes de ahora han tenido las cosas bastante fáciles, no han tenido que luchar como han tenido que luchar quizás generaciones anteriores, pues de posguerra o de condiciones económicas muy, muy difíciles. Y que se les dice que son un poco vagos. Bueno, pues a lo mejor también esa nueva generación, son vagos porque no están haciendo lo que les interesa. A lo mejor lo que tenemos que ayudarles es a guiarles a encontrar su motivación en su camino. ¿Qué camino quieres seguir? En lugar de empujarles o forzarles a que sigan un camino que no les gusta y entonces, claro, no quieren trabajar. Es verdad que las etiquetas siempre son simplificaciones. Es decir, la realidad siempre es más grande que la idea y cuando empezamos a poner adjetivos a cómo son los jóvenes, los adolescentes o los adultos, nos equivocamos. Pero sí que hay algo de verdad en estas etiquetas, como decía ahora Mónica. Y es importante considerar que a veces se produce una reconciliación entre la generación mayor, ancianos, y los jóvenes. Porque ambos, unos no tienen poder, otros han dejado de tenerlo, y ambos pueden criticar muy libremente a quienes están ejerciendo el poder. Y eso pasa, ¿no? Los padres estamos ejerciendo un poder, el poder de educar, el poder económico. El hijo todavía no lo tiene, el anciano lo ha tenido. Y se mira al mundo con una cierta distancia y a veces con una cierta relativización, lo cual es muy, 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 muy positivo. Y aquí hay una conexión. En cambio, el que está ostentando un poder quiere mantener su lugar, quiere mantener su feudo y, por lo tanto, su capacidad autocrítica mengua. Las jerarquías del poder. Has sacado el tema, ¿no, Francesc? Tan importante en las generaciones, Mónica. Sin duda. Bueno, pues esto es un poco lo que estábamos hablando, que una vez que tienes ese poder, es muy difícil que tú lo quieras soltar. Claro, es normal. Si no viene nadie a cuestionarte, por mucho que sea en pos de un mundo mejor, si yo tengo algo que perder, si yo siento que me van a quitar algo que ya he conquistado, ¿tú crees que lo voy a dejar voluntariamente? ¿O me siento forzado? No lo voy a hacer. Sí. Entonces, por eso es tan difícil de cambiar las estructuras y los sistemas, porque fundamentalmente lo que hay que cambiar es las mentalidades de esas personas que están ahí dentro. Y tiene que haber o bien una apertura de esas personas, que es difícil, a una cierta edad es difícil, o bien tienen que sentir que su posición está en peligro y que hay una crisis o una posible crisis. Si no hay esa posible crisis, esa posible amenaza, somos inmunes al cambio. Claro, en nuestro país, por ejemplo, Francesc, la guerra civil, ¿no? El franquismo, la posguerra, marcó mucho a toda una generación. Totalmente. En su sistema de valores, de creencias, en el modo de gestionar la vida cotidiana, eso marca, eso determina. Es decir, al final no puedes entender a una persona sin su biografía. No puedes entender una generación sin los episodios trágicos que acaecieron, como en este caso, pues la guerra civil y la posguerra, el hambre, la miseria, la precariedad. Todo eso marca en el sistema de valores. Entonces, claro, otra generación que ha vivido en la abundancia, en la comodidad, la nevera siempre llena, escuela gratuita, esto es un contraste. Dices, claro, el valor esfuerzo no está en el mismo nivel, no porque o te esforzabas o no sobrevivías. Y ahora, sin esforzarme en muchos casos, sobrevivo tranquilamente porque tengo un entorno muy cómodo. Y entonces a esta generación quizá le resulta muy difícil este esfuerzo para determinadas actividades. Mientras que la otra es que era vital, era como respirar, lo necesitaba para poder
tener un plato en la mesa o para poder dormir caliente, ¿no? Claro, estilos de vida diferentes, totalmente. Bueno, yo añadiría en todo esto que hay en España hay un gap con el resto de Occidente, Estados Unidos y Europa. Estados Unidos y Europa se vivió esa época de los finales de los 60, la época hippie, por llamarlo de alguna manera, en la que hubo una anarquía pacífica, una búsqueda de valores más espirituales, una revolución sexual, una puesta realmente un cuestionamiento del sistema, cuando aquí no había ni estado del bienestar, ni había libertad de expresión, ni había tantísimas cosas que ya existían en todos los demás países. Entonces yo creo que ese gap, esa diferencia que ha habido entre España y otros países, nos ha llevado un tiempo recuperarla. Ahora yo creo que están las cosas más igualadas, pero hubo unos años en los que realmente era otro mundo, no estábamos en el mismo mundo. Ahora que hablaba Mónica de tiempo, cuando decimos eso de tiene que pasar toda una generación para comprender las cosas, ¿realmente qué queremos decir, Francesc? Pues queremos decir que de hecho para comprender las realidades tenemos que tomar distancia de ellas y ver realmente qué consecuencias han tenido, cómo y de qué manera han cambiado el entorno. En la inmediatez es muy difícil. Necesitas el tiempo que te da perspectiva. Eso en todo, ¿eh? Un acontecimiento como la caída de las Torres Gemelas, como la caída del muro de Berlín. Requieres de tiempo para ver realmente ese acontecimiento qué ha significado en la historia. Y eso también respecto a lo que ha aportado una generación. La generación de los hippies, bueno, ¿qué aportaron? La generación del 68, ¿qué aportaron? Hasta que no pasa un tiempo, hay mucha nube, mucho viento, mucho humo. Al final dices, aportaron esto, y eso quedó. O no aportaron nada, y todo fue humo. Y ahí es donde hay la lucha de las interpretaciones, ¿no?, que aportó cada generación. Pero el tiempo pone la realidad en su sitio y permite calibrar y valorar lo que realmente ha aportado una generación. Es que yo creo que además, lo hablábamos fuera de plato, Francesc y yo, una cosa es la teoría, una cosa es el cambio de perspectivas que hace falta primero. Todo comienza, los cambios empiezan por una diferente visión de un cierto número de personas que construyen nuevas teorías, pero de esa construcción de teorías a llevarlas a la práctica, esto lleva mucho tiempo. Por eso se dice que a veces hace falta una generación o dos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de integrarlas, de aplicarlas, de llevarlas a cabo. Esto es un paso enorme, es grandísimo a nivel individual, ¿cuánto no lo va a ser a nivel de instituciones o de sistemas? Y ya para concluir, ¿Internet creéis que es un buen terreno para el trabajo intergeneracional, Francesc? Puede serlo, pero de momento es verdad que los usuarios son sobre todo de un segmento de edad. Es decir, hay un tipo de usuarios que entran, pero no con la facilidad con otros. ¿Eso qué significa? Que en esta gran plaza quienes se encuentran pues son jóvenes, adolescentes y adultos. Pero la generación mayor, mucha de ella no ha entrado todavía en esta plaza y entonces la relación intergeneracional no tiene lugar. Mónica. Bueno, yo creo que hace falta tiempo. Hace falta tiempo porque los jóvenes, para los jóvenes las redes sociales la expresión es a través de las redes sociales. Están acostumbrados a que se les escuche públicamente y sin embargo los mayores todavía es algo muy privado y se comparte muy poquito de la intimidad. Tenemos que ver cómo va a evolucionar esto. Yo creo que es un poco temprano para decirlo. Pues veremos qué nos depara el futuro. Mónica Esgueva, Francesc Torralba, muchísimas gracias por la visita. Gracias. Gracias Hasta a los la dos. próxima.